actuar en aqueles incendios de máis de 300 hectáreas. Actuacións que, por suposto, empezan dende esta semana xa, pero que son actuacións que van a ser moi prolongadas no tempo. La Xunta actuará de forma prioritaria en los 30 ayuntamientos más afectados por el fuego. Ahí se han registrado los 32 incendios de más de 300 hectáreas que requieren una actuación inmediata. Los técnicos trabajan ya sobre el terreno para definir qué medida concreta se toma en cada zona. Entre las medidas destacadas, la cobertura con paja o mulching para evitar la erosión de terrenos en pendiente o la colocación de barreras cerca del mar para evitar que las cenizas puedan llegar a afectar a bancos marisqueros. La mayor parte de los terrenos afectados se encuentran en Ourense. Allí se han registrado 17 incendios de más de 300 hectáreas. ¿Qué tal? Buenas noches. El Gobierno Central aprobará una partida de ayudas excepcionales para paliar los daños de los fuegos y la Unión Europea ha anunciado que donará el importe del Premio Princesa de Asturias a las víctimas de los incendios. Es lunes 23 de octubre. Hay más que contar. Silo y hierba seca que tienen como reserva ganaderos que no han sufrido daños en sus pastos para aquellos que por el contrario lo han perdido todo y cuyos animales no tienen nada que comer. Desde explotaciones ganaderas de los concellos coruñeses de San Sadurniño, Moeche o Ortigueira ya se han enviado decenas de rulos. Una ola solidaria tras la de los incendios a la que se han sumado incluso camioneros que realizan trayectos aprovechando sus rutas. Cada vez son más los que ceden alimento e incluso desde los municipios están destinando partidas económicas para financiar el transporte. Non recibimos nada a cambio, e máis estamos aportando das nosas explotacións forraxe que en principio contamos que nos sobra, non sabemos se nos vai sobrar, pero estamos enviando, quedándonos ca cantidade xusta para as nosas explotacións, pedindo a camións que colaboren con nós para enviálo, xa que temos problemas co transporte para enviálo, e a xente está respondendo moi ben con esta acción. Todavía sobrecogidos por las consecuencias de los incendios del pasado domingo, hubo otra oleada de fuegos en Galicia que todavía no habíamos borrado de nuestras retinas. Verano del año 2006, en este caso Vilagarcía de Arousa. La Voz de Galicia captó la lucha de los vecinos contra las llamas en esta foto de portada. Han pasado más de una década, 11 años después, reunimos a sus protagonistas. La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué se ha vuelto a repetir la tragedia de aquel fatídico verano? Sin lluvias en el horizonte, los modelos meteorológicos no traen buenas noticias para la sequía en Galicia porque no se ven precipitaciones a corto plazo. Las borrascas no consiguen llegar a nuestra comunidad por la presencia del anticiclón. En esta semana se podrían rozar los 28 grados en muchos puntos, pero no se confíen porque por la noche los termómetros caerán de forma drástica. Se podrán registrar diferencias entre las máximas y las mínimas de hasta 30 grados. La sequía no tiene piedad con uno de nuestros frutos más preciados, la castaña. La producción ha caído más de un 40% según los productores. Primero fueron las heladas de la primavera, después la falta de lluvias de este otoño. La castaña no crece o crece muy poco. Por encima, el ambiente seco también favorece las infecciones que impiden su correcto desarrollo. La campaña aún no se da por perdida. El magosto puede llegar en noviembre. A sequía fixo que se adiantara a campaña e que quedara moi pequena o froito. A cantidad foi de produción, pois, a mellor un 40 ou un 50% de outros anos. Porque dice o refrán, a castaña en agosto ardeu e en setembro beber. E en agosto ardeu, pero en setembro tampouco non bebeu. Se abre un nuevo capítulo en la crisis secesionista catalana. Las cartas están sobre la mesa. El gobierno aplicará el artículo 155. Se tomará el control de la comunidad y se destituirá a la cúpula del gobierno. Todo eso cuando las medidas pasen por el Senado y siempre que hasta ese momento, hasta el viernes, no suceda nada. Y es que el Gobierno central sí contempla la posibilidad de que se convoquen elecciones autonómicas y se pare ese 155. Mientras desde Cataluña se hace un nuevo movimiento. Carles Puigdemont podría comparecer en el Senado y el Parlamento ha programado pleno, pero para el jueves, un día antes que el del Senado.
Es la Galicia negra la que ha quedado cubierta de ceniza tras la última ola de incendios y la que necesita más actuaciones, las actuaciones más urgentes de recuperación. Los 125 ayuntamientos afectados se encargarán de hacer una base de datos de los daños para actuar de forma coordinada y contrarreloj. Las medidas, a las que se destina un presupuesto de 3 millones de euros, serán coordinadas por el Centro Forestal de Lourizán. Sus técnicos se encargarán esta semana de evaluar, de marcar por dónde empezar. Se esparcirá paja para prevenir la erosión en zonas de pendiente y se colocarán mallas y barreras al lado de las rías. Es un plan de trabajo a largo plazo, pero según la Consellería de Medio Rural, el objetivo es que en mes y medio se haya actuado ya sobre las zonas más afectadas. Vamos a intentar falar con todos os alcaldes afectados e imos facer unha especie de base de datos, ou vamos a tentar de facer unha base de datos con todos os danos, especialmente os municipais que hai en cada concello, máis aló dos danos en vivendas, en propiedades particulares e demais, que tamén, porque é certo que o máis importante son as persoas, eso non cabe ninguna dúbida, pero os concellos tamén teñen quedado afectados en gran maneira, en estradas, captacións, moitos casos, en fin, van a ter un problema financeiro gordo algúns dos concellos. Imos actuar en aqueles incendios de máis de 300 hectáreas. O cal non quere dicir que haxa incendios de 50 hectáreas que non foran afectados ou máis afectado aínda o territorio. E aí é onde temos que ter moita información. A partir de aí tomamos determinacións e esas determinacións é mulching ou elimulching, é dicir, botar palla, pero non palla a esgalla por todo o territorio, que incluso pode ser perxudicial, senón en aquelas zonas onde pode haber un maior arrastre, ver como se van a realizar as distintas barreiras para frear si veñen por riadas ou no ámbito mar, colocar mallas de xeotéxtil o carón das rías. Así ardían los más de 200 fuegos en Galicia hace una semana. Provocaron el terror durante 48 horas, dejaron 4 muertos, más de 35.000 hectáreas quemadas y numerosos daños a empresas y a viviendas. Hoy, 2 prioridades. Estar con todas aquellas personas que pudiesen sufrir alguna afectación. Y actuar sobre el terreno. Iniciativas como esta en Vigo, más de 70 voluntarios están echando paja al Monte Alba para tratar de frenar la erosión del suelo. Cuando llueve fuerte, amortiguar las gotas. Repartir comida a los animales que ya no tienen pasto verde. O incluso hacer barreras para que no lleguen las cenizas o bien a los cursos de los ríos y por lo tanto al mar. Para esto se va a contar con 3 millones de euros, aunque ya se cuenta con la solidaridad de miles de personas. Aquí en Carballeda de Avia no dan abasto para colocar lo que les llega. El 75% quedó arrasado, 1.400 personas afectadas, 10 familias que perdieron hasta la casa. Donde la media de edad es altísima, de más de 80 años, sufre ansiedad, tiene problemas de salud. Lo importante es que la ayuda llegue cuanto antes. Si no, ya te dicen que morirán sin ver absolutamente nada. Comida para animales, ropa, juguetes y hasta muebles. Este armario me lo dio el ayuntamiento. Para los que lo han perdido casi todo, estoy vivo, gracias a Dios. Puedan en breve recuperar su hogar. Y estos son esos 32 incendios de más de 300 hectáreas en los que se va a actuar. Se trata de los fuegos más importantes que han asolado Galicia, pero no solo en la última oleada del fin de semana, sino en todo lo que llevamos de año. Solo 2 incendios en A Coruña, en Narón y Val do Dubra y 4 en Lugo. De estos, 2 de los focos están situados en Cervantes, en Os Ancares. En Pontevedra son 9 las zonas sobre las que se actuará de forma inmediata, casi todos situados en el sur de la provincia. Pero sin duda Ourense, la zona más dañada. En esta provincia se van a llevar a cabo más de la mitad de las medidas urgentes de toda Galicia. Hasta 17 incendios distintos superaron aquí las 300 hectáreas. Lleva más de 25 años en el cargo y por eso y por su responsabilidad ante la última ola de incendios, el PSDG y En Marea piden su dimisión. Hablamos de Tomás Fernández Couto, el director xeral de Ordenación Forestal. Los socialistas creen que la marcha de Fernández Couto serviría para poner en marcha otra política forestal diferente.
apuntan a la falta de ordenación y de una gestión sostenible como origen de los fuegos y creen que a su marcha debería sumarse la de la propia conselleira, Ángeles Vázquez. En Marea se ha sumado esta petición, insistiendo en que la política forestal de Galicia debe cambiar de forma radical. El Gobierno va a aprobar un paquete de ayudas para paliar los daños de los fuegos que se sumarán a las de la Xunta. Núñez Feijóo, para el que la oleada de incendios sufrida el pasado día 15 de octubre es algo excepcional, ha adelantado la noticia, aunque por ahora no da cifras. Por su parte, la Unión Europea ha decidido destinar la cuantía del premio Princesa de Asturias que recibió el pasado viernes en Oviedo a las víctimas del fuego en Portugal y España. Se trata de 50.000 euros. Los alcaldes de los ayuntamientos afectados quieren algo más que ayudas, evitar que otra tragedia similar se repita en los Montes Gallegos. Hoy se han reunido los regidores de los ayuntamientos del área de Vigo, una de las más afectadas. A la cita, convocada por Abel Caballero, acudieron los alcaldes de Ponteareas, Gondomar, Fornelos de Montes, Salceda de Caselas, Mondariz o Porriño, As Neves y también el de Nigrán, donde fallecieron 2 mujeres en Chandebrito. Los regidores del PP de Redondela, Bayona, Mos y Pazos de Borbén no acudieron a la cita. Resulta que Nigrán se ha declarado por nuestras parroquias zona catastrófica o algo similar a zona catastrófica. O importante ahora é unidade, colaboración, que intentemos ser cero partidistas, que eso non lle interesa a nadie, aparte eso vai en contra do que realmente os veciños necesitan. Por lo tanto, unha reunión como esta, en principio nos parece positiva. Creamos un grupo de xente que realmente entende sobre como tratar o monte, enseñeiros, xente máis científica, que nos poda decir cale as medidas que se podan tomar. O problema ambiental é un problema que tamén, aínda que agora mesmo parece un problema secundario, porque lóxicamente a vida e os enseres das persoas parecen máis importantes, é un problema que non é un problema a corto plazo, sino a longo plazo. Ganaderos con reservas de forraje ya están ayudando en Galicia a aquellos otros que no tienen que dar de comer a sus animales porque los incendios los han dejado sin pastos. La agrupación de productores de leche Prolega ha ideado esta iniciativa entre sus asociados. Se han unido camioneros que colaboran de forma gratuita y concellos como los de Moeche, San Sadurniño u Ortigueira. Un suma y sigue solidario que no para de crecer. O que están vendo as miñas costas é unha carga que se está facendo de forraxe que se vai a enviar por parte de produtores de leite, de gandeiros desta zona cara a aqueles lugares que máis sufriron o impacto dos lumes forestais de hai unha semana. Produtores que non teñen nada que darlle ao seu gando están dando as súas reservas de palla, de silo. Desde a Asociación Gandeira Prolega somos uns 30 socios e mediante un grupo de WhatsApp decidimos empezar un pouco a compartir que forraxe tiñamos de sobras para enviarlles a toda esta xente que o están pasando mal. Empezamos un pouco con ese tema e conseguimos reunir en moi pouquiño tempo, nuns minutos, conseguimos xa reunir uns 60-70 rolos de erva. E despois cada vez foise xuntando máis xente, despois fora da asociación xente particular con gandeirías que aportou o seu gran e estamos ahora mesmo que co rolos xa que enviamos sobre uns 260 rolos temos xuntos para enviar. Hai transportistas que están colaborando, pero podemos dicilo xa, dende ambos os dous concellos ides a aportar transporte para levar estes rulos a aqueles lugares onde se necesitan, non? Sí, é o mínimo que podíamos facer despois das desgracias é cando se ve o millor da condición humana, non? Os gandeiros estes o que están demostrando é que a solidaridade, que é un principio fundamental no ser humano. Pequeno xesto que non lle soluciona moito, pero, polo menos achegarlles este esforzo que fan as nosas gandeirías, facer, polo menos, poñer nosos medios. Os produtores, os gandeiros están cedendo os seus alimentos, pero tamén hai camioneiros, como a ti, decidistes botar unha man, non? Colaborar. Chamarme, dixerme que había aí uns viaxes para facer de rulos para a xente que sufreu aí os incendios. Decidimos colaborar no que se poida. Un viaxe, dous, os que podemos facer para axudarlle a esta xente, que cando fai falta hai que axudar.
Hace solo una semana de esta ola de incendios y seguimos teniendo muchas preguntas. ¿Cómo está ahora todo ese terreno de dañado? ¿Esta falta de lluvias es un indicador de que la situación podría repetirse? Hay mucho de cambio climático en todo esto. Gonzalo Míguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar hoy en Más que Contar. Sabes que te vamos a trasladar todas estas preguntas, que muchas de ellas seguro que no tienen una contestación sencilla. De primeras a ti, al ver lo que sucedió hace una semana, ¿qué se te vino a la cabeza? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pues a mí como meteorólogo me llamó mucho la atención el hecho de que ocurrieran el día justo antes de que empezara a llover, lo que me indica que la gente lee la predicción del tiempo, o sea, que la mire. Yo quiero creer, por lo menos. O sea, no para lo bueno, pero bueno, sí que se lee la predicción del tiempo. Al margen de que hubo no sé cuántas personas, pero alguna, como mínimo, muchas personas que fueron a prenderle fuego al monte, claro, las condiciones que estábamos viviendo ese fin de semana eran, no sé si decir, las peores o casi las peores para todo lo que sucedió después, ¿no? Sí, realmente era lo peor de lo peor, que son el hecho de que hubiera un fuerte viento, con una humedad relativa muy baja y una temperatura muy alta, todo a la vez. Entonces, es lo peor, el principal factor es el viento. Pero si encima es eso, hay una humedad relativa, o sea, muy poca humedad en el aire y una temperatura muy alta, eso favorece muchísimo la propagación de los incendios. Entonces, justamente ese día pues había unas circunstancias meteorológicas un poco excepcionales, con el huracán Ofelia pasando por delante de la costa de Galicia. Entonces, este huracán que se puso ahí delante de la costa de Galicia, creo que estuvo como a unos 600 kilómetros, lo que quedaba del ojo, lo que se estaba transformando el ojo en borrasca. Entonces mandó todo este aire, este viento sur, con este aire proveniente de África, un aire muy cálido, muy seco, y encima, al ser un huracán, pues con fuerte viento y todavía sin precipitación. El huracán estaba convirtiéndose en una borrasca en ese momento que pasó por delante de la costa de Galicia, entonces todavía no tenía frente, porque los huracanes no tienen frentes, y entonces la lluvia llegó un poco más tarde de lo que fue la parte más intensa del viento, y entonces pues eso pienso que es lo que hizo que las consecuencias de los incendios fueran muchísimo peores. Yo creo que los que vivimos aquí sabemos la sequía que está viviendo Galicia, pero muchas personas nos comentan a través de las redes sociales eso de cómo arde esa Galicia verde. Pero que esté verde significa que no esté seco el terreno, porque entiendo que eso fue uno de los del combustible para ese fuego, ¿no? Sí, estaba bastante seco, con bastante menos humedad de lo que debería, la vegetación y el suelo también. Entonces arde mucho más fácilmente, evidentemente. Además también creo que estaba empezando a secar, al llegar el otoño, sobre todo en las zonas montañosas, se está empezando a secar los helechos y todo eso, entonces eso también pues contribuye a cargar más. Es bastante poco frecuente que se llegue a esta época del año, en octubre, pues con esta situación. Claro. Y con estas temperaturas y con esta época tan, o sea, sin que haya empezado a llover ya antes. Claro, es que, Gonzalo, otoño, y mira cómo estamos, toda esta semana no hay lluvia en el horizonte, nos estaba contando ahora Xavi Fonseca así por encima, la lluvia nos acerca, ¿y a qué alturas estamos de octubre? Pues yo no veo lluvia, o sea, hasta el mes de noviembre, de momento no se ve nada en el horizonte, quizá, o sea, va a hacer bastante calor esta semana otra vez, bueno, calor. Ahora ya las noches son más largas, claro. Las noches son más largas, enfría por la noche, el sol ya no calienta tanto, pero bueno, la temperatura todavía va a ser bastante alta, veraniega. Estos primeros días, esta semana, luego la semana que viene, el anticiclón se va a mover de estar más o menos sobre nosotros hacia el noroeste, entonces va a entrar algo de aire más frío, y puede que a mediados de la semana que viene pues venga aire bastante más frío del norte, va a venir un frente frío, pero con muy poca lluvia. Lloverá a lo mejor en el norte de Galicia algo, y después yo no se ve lo normal, que es que esté la circulación del oeste con estas borrascas que en esta época traen tantísima lluvia a Galicia normalmente. Yo eso no lo veo todavía, no se ve, entonces... Vamos a recurrir a lo de siempre. Todo lo que estamos viviendo es una situación que podemos decir que es algo concreto, que ha pasado este año, o hay ya una serie de antecedentes que nos indican de, ojo, que algo está pasando, esas dos palabras que ya todos sabemos que es cambio climático. Sí, ¿no? Yo pienso que algo sí que tiene que ver con el cambio climático. O sea, no se puede decir concretamente que la situación de este año sea así, pero el hecho de que
el año pasado y el anterior también fueran muy cálidos. Hay un montón de anomalías que están ocurriendo que yo pienso que sí que se pueden relacionar, cada vez con más fundamento con el hecho de que haya un cambio climático hacia el calentamiento. Pero bueno, por otro lado, ya digo, para los incendios a lo mejor no es tan malo que no llueva, porque si hubiera empezado a llover como llueve normalmente aquí, en esas zonas más afectadas concretamente, son las más lluviosas de Galicia, las consecuencias del incendio hubieran sido mucho mayores, porque si empezase a llover ahora de repente, si empezase a llover como llueve normalmente, el arrastre de todo del suelo iba a ser bastante grande, todo ese y temor entonces la afectación iba a ser la situación iba a ser mucho peor de lo que ya es. Entonces a lo mejor, por un lado, conviene que llueva mucho porque todavía estamos en una situación de bastante sequía, pero por otro lado, si lloviese todo lo que hace falta, pues a lo mejor se arrastraba todo el suelo y esa zona pues quedaba estéril pues durante muchísimo tiempo. Entonces, y no solo eso, porque luego se arrastra eso a las rías, porque fue bastante cerca de la ría, pues se arrastraría a la ría, afectaría al marisqueo. Entonces las consecuencias de que lloviese ahora lo que sería normal, pues a lo mejor tampoco son tan buenas. Entonces... O sea, que digamos que la lluvia que cayó justo hace hoy una semana, a estas horas empezaba a llover el martes, sí nos vino bien para solapar el fuego, claro que sí. pero fueron, digamos, en una medida justa como para no estropear todavía demasiado el suelo. No, de hecho, las condiciones son ideales. Lo que pasó después del fuego es bastante ideal, o sea, que llovió relativamente poco, o sea, lo suficiente para humedecer todo, o sea, llovió unos días y ahora viene calor, o sea, eso favorece. Lo más importante después del incendio es evitar que el suelo se arrastre, es lo más importante. O sea, el suelo se afecta cuando se quema, pero lo peor de todo, de esa afectación por quemarse, se recupera. Lo peor de todo es que se pierda el suelo, que se arrastre ese suelo por la lluvia, porque eso sí que no se recupera, tarda muchísimo en crearse. Entonces, lo fundamental que se intenta hacer ahora, que se intentará hacer ahora, es evitar que haya ese arrastre de suelo. Y si no llueve, pues mucho mejor. Si llueve, que llueva poco, para que salga la hierba, también si hace calor es bueno, que salga hierba y que salga vegetación lo más pronto que pueda para que con las raíces lo sujete. Lo que se intentará hacer ahora, me imagino que será proteger el suelo de alguna forma, intentar echar paja o algunos residuos de cortar madera o algo que proteja el suelo del impacto directo de la lluvia, porque después de quemarse, si se quema todo el mantillo... Al contrario de lo que todos pensamos, por otra parte. Ahora ya conocemos algo más, eso que nos decís los expertos, de ojo al arrastre de la ceniza, de todo lo que hay en el suelo, pero sabes que lo inmediato que pensamos es que llueva rápido para que se regenere todo. No, porque ahora el suelo, una vez después de quemarse, bueno, el fuego hace bastantes cosas, pero una de ellas, primero, es desprotegerlo completamente, o sea, se quema todo el mantillo, toda la capa de hojarasca que hay encima. Es un daño muy grave. Sí, entonces deja el suelo desprotegido. Luego, encima, se hace el suelo más impermeable, o sea, el suelo en Galicia normalmente filtra muy bien porque es un suelo arenoso y al quemarse toda esa materia orgánica que le da cohesión por la parte de arriba, queda suelto y además los poros se tapan y entonces se infiltra peor. Entonces, la lluvia, el impacto de la lluvia sobre el suelo hace que enseguida se arrastre, se pierda todo. Y eso se vio, por ejemplo, en los incendios de la anterior ola grave que hubo en el 2006, que hubo unos arrastres de suelo brutales a la ría de Pontevedra, por ejemplo. Se perdió una cantidad de suelo enorme y quedaron... Yo lo fui a ver, recuerdo después, lo fui a ver y es impresionante cómo quedan los montes. Y lo poco que a veces percibimos el daño en el suelo, cuando hablamos, se arrastra hacia los bancos marisqueros, han ardido los árboles, pero hay un daño ahí que es muy profundo. Gonzalo, te leíamos en La Voz de Galicia con una sentencia que nos ponía un poco la piel de gallina, que es debemos acostumbrarnos a estos fenómenos meteorológicos extremos. Esto nos lleva a que la época de incendios, de riesgo de incendios, insisto, aunque evidentemente hay gente que le prende fuego al monte, pero ese riesgo para los incendios sea mayor. Sí, o sea, lo que ocurrirá será que la época de incendios es más grande, mucho más larga de lo que debería de ser normalmente. Pues antiguamente
era más reducida a lo que es el verano, y ahora por lo visto ya estamos a finales de octubre y todavía vamos a tener un riesgo de incendio bastante alto. Entonces, y no es el primer año que pasa, o sea, hace unos pocos 4 años así, hubo también un octubre excepcionalmente cálido y tal. Yo creo que podemos mirar hacia atrás y ver que todos los años muchos incendios se han situado a finales de septiembre, no llegando a esta época, pero bueno. Que es bastante malo que sea, porque esta época, ya digo, lo importante es que vuelvan a hacer hierba para que se sujete el suelo, y ahora como empieza el invierno, aparte de que las lluvias son más fuertes, hace más frío y la vegetación está dormida, entonces no crece hasta la primavera, no va a volver a salir hierba. Entonces, quizá fuera mejor que se quemara al principio, o sea, al final... Ya, pues a hablar de lo malo, lo mejor sería que se quemara en la primavera, para que por lo menos diera opción a que saliera hierba y ya no se arrastrara, pero bueno. Ya. Gonzalo Míguez, muchísimas gracias por haber estado más que contar y darnos estas claves de asuntos que muchas veces no entendemos. Un placer. Buenas noches. Bueno, gracias. Se refería Gonzalo a ese momento, a 2006. La ola de incendios que vivíamos esta semana, hace solo unos días, nos traía esos recuerdos precisamente. Hace poco más de 11 años, Galicia se veía una vez más envuelta en llamas. Era ese año 2006, ardieron 90.000 hectáreas en toda la comunidad. En la parte buena del drama, por decirlo de alguna forma, estuvieron de nuevo los gallegos. En el arousano barrio de Atorre, los vecinos se daban la mano, sí, les van a recordar las imágenes del otro día, para defender sus viviendas. 8 de agosto del 2006. Galicia era un hervidero de incendios. Arousa se ve envuelta en llamas. Las laderas de Castrove, Xiabre y Lobeira quedan arrasadas y el fuego amenaza al núcleo urbano. Mucho miedo. Muchísimo miedo. Barrio de la Torre. Los vecinos forman varias cadenas humanas, intentan que la vorágine de focos que se multiplican no alcancen las casas. Foi horrible, horrible ver a xente sin impotencia. Uno de esos regueros humanos ilustraba al día siguiente en la portada de La Voz el drama vivido. Estaba aí, bueno, de aí pasáronse mangueiras todo por esa finca para arriba. Y empiezas a ver a la policía que salga la gente, que se vaya. Pero ¿quién deja lo poco lo que tienes? Cadena humana con calderos. La única solución que había porque no llegaban las mangueras ni llegaba nada. En primer plano Marta, su madre Marisa y Pilar. Ven para casa que tienes el fuego delante de casa, claro. Te vuelves loca. Empezamos a sacar calderos, a sacar capachos, la gente, suponer ahí había una piscina. Yo tenía un pozo, el pobre dejó de echar agua, porque claro, hacía falta, quitas manguera, quitas pozo, y que tire para adelante hasta donde llegue. No, es que no haces otra cosa, ¿qué haces? La impotencia es tal que, claro, es que luchas contra una fiera, talmente. Al mediodía. Al mediodía, era de noche, seguíamos aquí y de madrugada íbamos de un sitio para otro. Dices tú, Dios mío, es que si no vamos nosotros, los bomberos no daban. Fueras a donde fueras estaba todo quemado. Porque agua no había ya. Sin luz y sin nada de nada, que anduviesen por el monte en los tractores. La gente mayor desesperada, porque se volvía loca. A llorar y no sabía qué hacer, y sigo diciendo que dio la vida la juventud. La decisión, aquel arrojo, aquella energía que te llevaban en tal sitio, cargaban. Sí, gente muy jovencita. Todo el mundo que podía salía y ayudaba. Sí. No te mirabas de qué edad tenías. Todos Esto es imposible que estuviera ahí. Pero bueno, allí estaba, ayudando y para lo que se pudiera. Salió bien, bueno, a Dios gracias, pero si saliera mal era igual, íbamos todos en el saco. Porque estábamos todos rodeados. Años después, con más horror aún, todo lo van a politizar ahora, pero yo creo, aparte de lo intencionado, que los montes los hay que limpiar. Dicen que ni lo pensaron, que lo volverían a hacer, que aquellas horas están grabadas en su memoria y que esa foto no ha dejado de acompañarles nunca. Una de las consecuencias de este tiempo tan extraño es la caída en la producción de uno de nuestros frutos más preciados. Muchos seguramente se han preguntado ya qué sucede con la castaña. Hay hasta un 50% menos de lo habitual para un mes de octubre y además son más pequeñas. Las esperanzas están puestas en la segunda fase de la recogida de esta campaña. Estas son da zona de Lugo, da zona do Courel. Estas son castañas da zona de Berín, da zona de Ríos. Parece que a calidade está empezando a mellorar un pouco.
Este ano a cosecha veu adiantada, máis de 15 días de adianto con respecto a un ano normal, as incidencias climatolóxicas que houve dende a primavera, primeiro ca xeada, despois ca sequía. A sequía fixo que se adiantara a campaña, que quedara moi pequena o froito, e por encima que o calor, sobre todo, da época do mes de outubro e o mes de setembro, fai que a castaña, pois que o bicho prolifere, que a castaña non teña a mesma calidade de conservación nin sanidade biolóxica que ten outros anos. Empezou antes, pero tamén terminou antes. Outros anos, por ese tempo, era cando estábamos en plena forza, porque diz o refrán, a castaña en agosto ardeu e en setembro beber. E en agosto ardeu, pero en setembro tampouco non bebeu. Entón, o problema veu de aí. Ao non chover, quedouse máis pequena. A cantidad foi de produción, pois, a mellor un 40 ou un 50% de outros anos. Normalmente hai castañas de cedo e castaña de tarde. A castaña dura máis ou menos mes e medio dende que empeza hasta que acaba, dependendo das variedades e das zonas. A primeira parte está sendo unha cosecha moi pequena e dunha calidade bastante escasa. Foi peor do que esperábamos aínda. A ver a segunda parte, que é a que normalmente é mellor, a parte da montaña, onde realmente fai máis frío e a castaña é mellor, pois a ver se nos axuda, e isto sabrémoslo dentro dun mes aproximadamente. Nos un ano normal estamos en torno a 7 millóns de kilos de castaña. Calculo que se chegamos aos 5 millóns que vai ser xa un éxito. Cuando son las 9:31, información del tiempo. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Pues ya lo estamos notando desde hace ya un par de jornadas, una influencia contundente del anticiclón de las Azores que queda reflejada en esta imagen del satélite. Fíjense toda esta humedad por el Atlántico Norte, al norte de la península ibérica, también humedad al oeste de la península ibérica, pero sobre la península ibérica en sí, ni una sola nube. Aquí podemos ver perfectamente la influencia del anticiclón, el efecto de las altas presiones que evitan la evaporación, que se formen las nubes. Mañana seguiremos con esta influencia del anticiclón, con un tiempo muy estable. La única humedad la esperamos para la primera mitad de la jornada, algunas nieblas matinales en el interior de la provincia de Lugo, también en algunas zonas de la provincia de Ourense, por la mañana algunas nubes altas que desde luego no van a molestar demasiado, pero fíjense, por la tarde ni una sola nube en las 4 provincias gallegas. En cuanto a las temperaturas, por una parte hay que destacar que las mínimas son bastante bajas. No olviden abrigarse tanto de noche como durante las primeras horas de la mañana, pero con el avance del día las máximas también ascienden y volverán a ser bastante elevadas para la época del año, en este caso sobre todo en el norte de Galicia. Mañana no llueve, el miércoles tampoco, el jueves tampoco, el viernes tampoco, y desde luego se abre un escenario de nuevo con un tiempo muy seco. Lo explicamos en Historias del Tiempo. La lluvia que cayó en Galicia la semana pasada ha sido un espejismo. Es cierto que llegó cuando más la necesitábamos para apagar los incendios, pero el agua ya es cosa del pasado. El presente y el futuro a corto plazo vuelven a ser muy preocupantes en nuestra comunidad. En los modelos meteorológicos no se aprecia ni una sola gota de lluvia en todo lo que queda del mes de octubre. Y todo ello por culpa, como no, del anticiclón de las Azores, que después de desaparecer por culpa del huracán Ofelia, ha vuelto. Regresa además con ganas, como si no hubiese tenido suficiente protagonismo hasta ahora. Las altas presiones volverán a ejercer ese papel de bloqueo, como han hecho durante buena parte del 2017. Ninguna de las borrascas que hay sobre el Atlántico y que se van a formar durante los próximos días, aunque quieran, conseguirán afectar a Galicia. Es más, lo que esperamos es justo lo contrario. Fíjense en la evolución del anticiclón para los próximos días. Va intensificándose de forma progresiva hasta alcanzar una presión de 1035 milibares, una cifra bastante elevada. Además, el anticiclón acabará la semana al norte de la península, desde donde enviará aire cálido procedente del norte de África. Esto significa que durante los próximos días volverán a registrarse anomalías muy notables de las temperaturas máximas sobre los valores habituales en esta época del año. Eso sí, de noche y durante las primeras horas del día hay que abrigarse mucho porque esta configuración atmosférica provoca que las mínimas caigan en picado en cuanto el sol se pone. Recordemos que con este tiempo de noche el calor que emite la Tierra escapa directamente hacia el espacio exterior,
algo que no sucedería con un cielo con nubes. Esto quiere decir también que volveremos a tener importantes contrastes entre la máxima más alta y la mínima más baja. Resumiendo, Galicia recupera la meteorología que nos ha conducido directamente a la situación actual de sequía. Son las 9:39 minutos de este lunes 23 de octubre. Arranca una semana clave, otra sí, para el futuro de Cataluña. Tras el anuncio del sábado en el que Rajoy confirmaba que se aplicará el artículo 155, la cuenta atrás ha comenzado. El horizonte es el viernes. Las medidas se llevarán al Senado, pero en todo esto hay un pero. El Gobierno aún contempla y mantiene que sea algún cambio, o si se convocan las elecciones, el 155 se va a detener. No está todo dicho respecto al 155. Paso a paso, ¿no? Paso a paso. No nos merendemos la cena. El Gobierno hasta el último momento deja la puerta abierta a que no se tenga que aplicar el artículo, o al menos se haga con cuentagotas. El acuerdo está en el Senado y hasta el último momento los trámites en el Senado permiten que pueda incluso adaptarse a las circunstancias que se planteen durante toda la semana hasta que el acuerdo sea adoptado finalmente. Y acota aún más mirando a Puigdemont y a sus posibles movimientos. El Senado tiene capacidad para adaptarse a lo que el Parlamento o la Generalitat puede hacer en cada momento hasta que se apruebe ese acuerdo. Y no es la única que lo dice. Si de aquí a entonces suceden otras cuestiones, las tomaremos en consideración y veremos la posibilidad de que incluso en el trámite del Senado se puedan cambiar. Un trámite del que se encargarán 27 senadores escogidos hoy, 15 del PP, 6 del PSOE, 2 de Unidos Podemos y el resto 4 de partidos nacionalistas y el Grupo Mixto. Hasta que el Senado en pleno, con Rajoy a la cabeza, apruebe el viernes el artículo 155, todo es posible. Si finalmente se aplica, el Gobierno no descarta crear un mando único para gestionarlo. Se pueden nombrar desde personas designadas concretamente para esas tareas o que se asuma por quienes ya vienen ejerciendo tareas similares en el ámbito del Estado. La vicepresidenta deja también la puerta abierta a que el 155 se aplique durante más de 6 meses en Cataluña. Esta es la postura del Gobierno central, mientras en Cataluña hacen un nuevo movimiento. Primero, Puigdemont sopesa comparecer en el Senado el jueves por la tarde para rechazar el 155, mientras, para ese mismo jueves, el Parlamento de Cataluña ha convocado un pleno para responder a las medidas del Gobierno. Y es que sobre la mesa sigue una posible declaración de independencia. Habrá pleno el próximo jueves en el Parlamento de Cataluña para dar respuesta a la puesta en marcha del 155, que los independentistas califican de agresión, de violencia institucional por parte del Gobierno. Que sea el Pleno que acuerde lo que crea conveniente. Y por tanto, lo trasladamos a donde reside la soberanía del pueblo de Cataluña. ¿Cuál va a ser la respuesta? Nadie lo confirma. Puigdemont advirtió de que habría declaración de independencia si se aplicaba el 155. Jordi Turull, portavoz del Govern, ha descartado que el presidente convoque elecciones. La disyuntiva podría dilucidarse en el pleno del jueves. Ese mismo día, Puigdemont podría acudir al Senado para presentar sus alegaciones ante la Cámara de Representación Territorial. Sabe él, y le hemos hecho llegar, que si su decisión es ir, pues nosotros creemos que es para nada incompatible el diálogo con el mandato del 1 de octubre y que para nosotros sería perfectamente explicable que el presidente fuera, ¿no? Explicaciones de ida, también de vuelta. Los 8 senadores catalanes designados por el Parlamento tendrán que explicar su voto a favor o en contra del 155 en la Cámara catalana. La respuesta estará también en la calle, advierten desde el Govern. What I can tell you is that the people and the institutions in Catalonia will not let this to happen. Va a haber resistencia frente a este frente golpista de PP, PSOE, Ciudadanos, este intento de ganar en los despachos lo que no ganan en las urnas. Resistencia que alenta la CUP. En un comunicado anima la desobediencia civil masiva, ante la que califica la mayor agresión al pueblo catalán desde la dictadura franquista. Medida antifeísmo de la Xunta. El Gobierno gallego presentaba esta mañana la Guía de Acordos Materiais de Galicia. Es un manual realizado por expertos que servirá para determinar
cómo deben ser las fachadas de las edificaciones en función de la zona. El presidente de la Junta ha asegurado que no se busca imponer, sino aconsejar. Se insiste en que se dan unas recomendaciones sobre el uso del color en cada una de las 12 áreas que quedan delimitadas. La intención es que prime el paisaje sobre lo particular, en este caso sobre los edificios, sobre las casas. La piedra y la madera están recomendadas y siempre mejor el blanco que un color estridente. En definitiva, que el paisaje arquitectónico sea lo más armonioso posible con el conjunto en el que se encuentre. Con esa vocación nace esta guía de cores e materiais, que será un manual de instruccións para cuidar a paisaxe urbana, a paisaxe dos núcleos, a paisaxe dos povos, a paisaxe das cidades. E aquí traballaron os que saben para que a Administración faga súa a proposta dos que saben. Para facelo, estes profesionais analizaron as 12 áreas do territorio galego e estudaron 3.800 edificacións. Edificacións que están en núcleos rurais, en núcleos urbanos, en núcleos periurbanos, en polígonos industriais. Aparatoso accidente con 3 heridos el que tenía lugar esta mañana en la Nacional 540, ya en el término municipal de Lugo. Al menos 3 personas han resultado heridas en esta colisión frontal entre 2 coches. Sucedió poco después de las 9 en Opicato. Ambos vehículos quedaron cruzados en la calzada tras la fuerte colisión y a pesar de lo aparatoso del siniestro, no hubo que excarcelar a ninguno de los ocupantes de esos coches. El tráfico fue desviado hacia la autovía Lugo-Santiago. 5 personas han sido detenidas en Moraña por un robo con intimidación. Los hechos sucedieron a finales de septiembre en un polígono de la localidad pontevedresa. La víctima, un vecino de Vilagarcía, se encontraba en su coche con una amiga, con quien había mantenido una relación cuando fueron abordados por 2 individuos, uno armado con una pistola. Le robaron los teléfonos, unos anillos, 80 euros y se quedaron las llaves del coche. El testimonio de la mujer asaltada era incongruente. Fue lo primero que hizo a los investigadores tirar del hilo. Todo apunta a que ella estaba compinchada con los asaltantes. La mujer ha sido detenida. También su pareja actual, que fue uno de los atracadores, y un menor que podría haber sido la persona que portaba la pistola. Decirle que son inocente, que jamás mataría a una persona, ni a Sergio, ni a nena, ni a Filipe. No entregarnos. Este hombre es Arturo Domínguez, el único acusado del crimen de Arbo, el suceso en el que habría matado a su exnovia y a la nueva pareja de esta. Esta mañana reiteraba su inocencia en su última oportunidad de hablar ante el jurado. El fiscal solicita para él 46 años de prisión por doble asesinato. La acusación particular eleva la pena a 50. La defensa reclama su absolución al asegurar que no existen pruebas objetivas del crimen. Los cadáveres de Beatriz y Sergio fueron hallados en 2015 en un coche en una zona de Monte de Arbo. Se acaba de sumar como investigado a la causa de Angrois y las víctimas piden consecuencias. La plataforma de afectados piden la dimisión de Antonio Lanchares, director de seguridad de Renfe. Los afectados están muy pendientes de su declaración del día 7 de noviembre. Se le investiga por un posible defecto al evaluar los riesgos de la línea. La plataforma de víctimas teme que Renfe recurra su imputación, la decisión de investigarle, y que los tiempos no permitan que se resuelva ese recurso antes del 7 de noviembre. Las denuncias por violencia machista crecen. Los juzgados gallegos han recibido 1.780 denuncias durante el segundo trimestre del año. La cifra ha aumentado un 28% en nuestra comunidad respecto a junio de 2016, cuando se presentaron 1.389. Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. La mayoría de las denuncias llegaron a los juzgados a través de atestados policiales con demanda de la perjudicada. Si nos comparamos con el resto de España, la de Galicia no es con todo una de las tasas más elevadas dentro de la media del Estado. Así los encontraron. El Seprona da Coruña investiga a un vecino de Miño por malos tratos animales a 7 perros de caza. Los canes, encerrados o atados en el monte de Doroña, en Vilar Mayor, vivían en pésimas condiciones. 3 de ellos están extremadamente delgados. Llevaban días sin beber ni comer. Los han podido localizar gracias a la colaboración ciudadana. Octubre es un mes de castañas, de maíz y cada vez más
de aceitunas. No ocurre en el Mediterráneo, sino en Galicia. Las imágenes son de esta tarde en el concello de Valga. Crecen los agricultores que cultivan olivos para la producción de aceite, un árbol autóctono en nuestra comunidad que tras siglos olvidado se está recuperando. La marca Samsung ha echado hoy el resto con una gran campaña de marketing que ha dejado a 200 pasajeros estupefactos. Todos aquellos que viajaban en el vuelo Madrid a Coruña de las 7:30 de la mañana recibieron un regalo, el nuevo Galaxy Note 8. Estrategia a modo de reconciliación. Iberia impidió la subida a bordo del anterior modelo de Samsung por los problemas que tenía con la batería. Lunes 7:30 de la mañana, Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. La puerta de embarque del vuelo Madrid a Coruña se comienza a llenar de pasajeros. Ninguno de ellos imagina lo que va a pasar cuando se suban a bordo de este avión. Dentro del procedimiento habitual, la gente deja su maleta, se sienta y se prepara para volar. Despegamos y en mitad del trayecto ocurre esto. Habla Celestino García, vicepresidente corporativo de Samsung España. Hoy, todos y cada uno de ustedes son los protagonistas de esta acción sin precedentes en el mundo de la aviación. Tras sus palabras comienza el reparto a todo el pasaje del nuevo Samsung Galaxy Note 8 y se desata la euforia. Entre los viajeros, caras de asombro, incredulidad y emoción. Una sorpresa increíble. Increíble, estaba media dormida. Estoy flipando. Estábamos durmiendo literal y nos han avisado que nos iban a regalar el nuevo Samsung, el Note. Felices con su nuevo móvil, la gente comienza a darle un vistazo a su nuevo smartphone. Una acción única y sorprendente y un teléfono que ha llegado en forma de regalo a todos estos pasajeros que seguro que nunca olvidarán este viaje. Estamos en otoño y como cada año hay que extremar las precauciones para evitar que nos infecte el virus de la gripe. Esta mañana ha comenzado la campaña de vacunación en los centros de salud y hospitales del Sergas. El grupo de mayor riesgo, las personas de 60 años en adelante. También se recomienda la vacuna para los niños mayores de 6 meses y adultos con enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas, pulmonares, renales o endocrinas. También para pacientes con cáncer u otras inmunodeficiencias. De igual modo para el personal sanitario. En total se disponen de unas 560.000 dosis, un poco más, 30.000 en concreto, del año pasado. Hola, somos del Centro de Salud de la Valenzana, yo soy la enfermera Mari, aquí está el doctor Nabor y os invitamos a que os vacunéis de la gripe. Hoy empezamos la campaña de vacunación, así que vamos allá. Nos adentramos ahora en un espacio mágico, una UCI neonatal donde los pequeños bebés se preparan para vivir en el mundo exterior. Enfermeras y pediatras se vuelcan en sus cuidados, un rincón para soñar, pero donde también se puede sufrir. Normalmente estos bebés de lo que más sufren es a nivel respiratorio porque es el último órgano que madura en el vientre de la madre. Una vez que está el nivel respiratorio solucionado, pues ganar peso, que aprendan a comer porque muchos todavía no tienen el reflejo de succión de glución asimilado y aprendido. Dependiendo también de las semanas de gestación, siempre se les pone en una incubadora que tienen unos niveles de temperatura y de humedad, la humedad también es muy importante, para intentar reflejar ese ambiente que tenían intraútero, que es el calorcito de su mamá, el líquido amniótico, que es el agua, por eso la humedad. Siempre mínima manipulación, o sea, los bebés que son muy pequeñitos, estamos hablando de 28, 30, 32 semanas, como decimos nosotros, es un mira a mí no me toques. Siempre los ponemos en unos niditos como arrullados y contenidos. El co-bedding consiste en poner a los bebés gemelos dentro de la misma cuna. Entonces, una vez que los gemelos hemodinámicamente están estables, respiratoriamente están estables, o sea, que no corren riesgo su salud, nosotros los ponemos normalmente dentro de la misma incubadora. Acaban regulando los periodos de sueño y vigilia, ¿sabes? Duermen
duermen a la vez, se despiertan a la vez. Al final acaban siendo un poquito como nuestros, son como nuestros pequeñitos logros, ¿sabes? Los estás viendo que cuando nacen es que un paquete de arroz abulta más, acabas creando un vínculo también muy especial con los padres porque es un momento muy delicado para ellos. Estás trabajando pues eso, con el bien más preciado de estas familias. Además, hay veces que son bebés muy deseados, hay momentos muy duros y claro, cuando ves que eso pues que no sale bien y tal, pues hombre, te frustras. Pero bueno, lo bueno de esto es que un porcentaje altísimo, los bebés se recuperan, los bebés se curan y los bebés se van. Y luego pues tienes contacto con los padres, te mandan fotos, los ves cómo crecen y entonces es como, Dios mío, pero si pesaba 800 gramos hace 6 meses, ¿cómo puede estar así? ¿Sabían que los gallegos tramitamos más de 40 herencias en vida cada día? Hablar de Galicia y de herencias es muchas veces hablar de conflictos. Hoy nos preguntamos, ¿es posible no pelearse ante un reparto de bienes? La mediación nos ayuda mucho en todos los ámbitos de la familia. ¿Y por qué la mediación en las herencias funciona muy bien? Porque fíjate, cuando una persona acude a un abogado para que le ayude con un reparto de una herencia o con una aceptación de una herencia, obviamente pide una solución jurídica, ¿no? Pero es que en muchas ocasiones no hay una solución jurídica, se quiere una finca u otra. O sea, eso es una cuestión de opciones, de elección del propio cliente. Por lo tanto, la mediación es un instrumento que ayuda muchísimo precisamente a las partes a que encuentren ellos su propia solución. En muchas ocasiones los hermanos saben lo que no les gustaría que se llevase la otra parte, pero a veces no son ni conscientes de lo que quieren llevarse ellos. Entonces, en un proceso de reparto de herencias, la mediación funciona muy bien porque, en primer lugar, va a haber una comunicación muy respetuosa entre ellos. Cuando muchas veces, a veces aparecen aquí hermanos que ni se hablan o que llevan muchos años sin comunicarse. Por lo tanto, primer paso, una comunicación fluida, basada en una escucha abierta, sin enjuiciar ningún comportamiento y sobre todo sin necesidad de aportar una solución y un contenido por parte del mediador. Cuando las partes se comunican y manifiestan cuáles son sus verdaderos intereses en ese reparto de bienes, va a ser más sencillo encontrar opciones de mutuo beneficio, es decir, puntos de encuentro. Va a ser muchísimo más sencillo y ahí sí que puede intervenir el abogado o el asesor para ayudarles a hacer el reparto. Que todas las partes salgan ganando en la medida que sea posible, que no haya un reparto del 50-50, sino que pueda haber un 80-20 y sentirse totalmente satisfechas. Ese es el verdadero espíritu de la mediación. Más que contar mañana a partir de las 9. Quedan informados al minuto en lavozdeGalicia.es. Gracias, como siempre, por estar ahí.